Bienvenidos a Ágora de Azuero. En el día de hoy tenemos otro tema distinto de la serie para ir conociendo la península de Azuero, las provincias de Herrera y Los Santos y sección sur de parte de Veragua, que es lo que constituye la península de Azuero con una población de 200.000 personas. Vamos a hablar un poco del tema. El tema hoy es conflicto y luchas sociales en Azuero. ¿Qué ha pasado en esta parte del país en relación a los problemas que confronta la población y los conflictos que han surgido a raíz de eso a través del tiempo? Porque muchas veces cierto nivel de desconocimiento eh, hace que algunos planteen que acá en esta parte del país la gente es muy conservadora, aquí no ha pasado nada a través del tiempo. Cuando uno recorre la historia de la península, uno se percata de que eso no es así, de que hay una serie de acontecimientos que se han dado a través del tiempo. Porque siempre hay una sociedad y siempre van a existir los conflictos, porque nunca se va a poder satisfacer 100% las demandas de una sociedad. Eso no cabe la menor duda. Pero una cosa es que hayan problemas pequeños y otra es que esto se constituye en un escollo para el desarrollo de la sociedad. Y los conflictos siempre han existido en el mundo y son la base en el fondo de las reformas sociales, son la base de las revoluciones y en el fondo contribuyen a la marcha de la sociedad. Son los fenómenos que hacen que el cambio social se dé a través del tiempo. Por eso, si uno agarra qué es lo que hay detrás de la Revolución Francesa, qué es lo que hay detrás de las transformaciones en Estados Unidos, la Revolución Americana, los problemas en Rusia, en China, en el propio América Latina, eh, problemas no satisfechos que llegan y que conducen a las sociedades muchas veces a transformaciones radicales, eso que generalmente conocemos como revoluciones, que son transformaciones de raíz, una revolución, por eso hay pocas revoluciones en el mundo, aunque políticamente escuchamos hablar con cierta ligereza de que se ha producido un proceso revolucionario y cosas por el estilo, cuando en el fondo lo que se trata son de reformas. Revoluciones hay muy pocas a través del mundo. En América Latina los procesos de independencia se explican por los conflictos, por las relaciones entre estas sociedades, el poder colonial y otra serie de cosas. Pero a nosotros nos interesa el caso de Panamá y en el tema de hoy nos interesan las transformaciones, los conflictos sociales surgidos en la península de Azuero a través del tiempo. Eh, y vamos a tratar de señalar algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos desde el siglo XIX hasta el siglo XXI se han venido dando conflictos en esta parte de la República de Panamá y se han dado luchas sociales y conflictos a veces violentos, con muertes y con muchas otras cosas. Otros que no han llegado a esos niveles, pero que efectivamente representan problemas serios. ¿Y cuál es la razón de ello? Que podríamos hablar de 400, 500 años de exclusión de la península de Azuero en relación al desarrollo nacional. No es que no se hayan hecho algunas otras cosas, pero sí tenemos en relación a un proyecto de nación, en relación a las transformaciones sociales, eh, podríamos hablar efectivamente de alrededor de 400, 500 años de existencia de conflictos en esta parte del país. Algunos de ellos se han mantenido a lo largo del tiempo por diferentes formas y sobre todo porque siempre ha existido un control de la zona de tránsito, porque hemos tenido grupos hegemónicos, ¿no? Grupos de dominio que desde la zona de tránsito han controlado el resto de la República y tempranamente eso es lo que nosotros vamos a ver en la región de Azuero. Si comenzamos con el siglo XVI, por ejemplo, eh, el mismo surgimiento de algunos pueblos, como en el caso de la Vía de los Santos, eh, crean un conflicto social, un conflicto político por la fundación de un pueblo. ¿Y quién lo crean? Lo crean campesinos.
porque esos españoles residentes aquí en el fondo van a ser campesinos españoles, gente que también viene de áreas rurales y que asentado en torno a estos ríos que están entre el río Parita, río La Villa, río Guararé, van a ir exigiendo y van a querer fundar un pueblo. Es un conflicto con Natal, que va a llevar también a la zona a un fenómeno bien delicado que incluso va a significar el intento de asesinato de esos fundadores, el alcalde mayor de Natal, Francisco este español destacado que fue el primer alcalde ordinario de la Villa de los Santos, Francisco Gutiérrez, por ejemplo. Y es que esos conflictos están en la base del surgimiento de la península, porque de aquella época hasta acá, la gente que va a ir creando, va a ir surgiendo en Azuero, va a ir pidiendo cosas, cosas que no se le van a conceder y que van a generar conflictos a través del tiempo. Lo mismo vamos a encontrar con los grupos que van a vivir aquí, que van a generar conflictos, tanto los grupos de negros coloniales, los indígenas que van a tener problemas muy serios, los propios campesinos, campesinos blancos que van a poblar parte de esta zona. Y vamos a encontrar desde el siglo XVI, curioso, quejas de productores. La gente de la zona se va a quejar de que hay un control excesivo de la zona de tránsito, de que no les permiten comerciar adecuadamente. Ya están los documentos del archivo de India que demuestran la base de ese conflicto en la península de Azuero, que después van a estos conflictos a estallar a lo largo de los siglos siguientes. El tema de hoy es conflicto y luchas sociales en esta parte de la región, en la región de Azuero, en las provincias de Herrera y Los Santos. Quiero agradecer a aquellos que un día como hoy, pues, hacen su esfuerzo de estar aquí con nosotros, siguiéndonos, compartiendo toda una serie de temas que consideramos nosotros importantes. A Rujama Muñoz, por ejemplo, que nos sigue allá, dice felices fiestas, claro que sí, de la tierra de Ñato Califa, ese personaje interesante de la música de acordeones panameños, de la Chorrera, Carlos Cambras Palomino, Emilia Iturral, alrededor de 36 personas más. Ezequiel Villarreal, por ejemplo, también nos sigue a esta hora. El caso de José Álvaro Prudón, de Rafael Ángel González, Anel Herrera, Mario Domínguez, Claribel Pimentel y otros que vamos a ir a estar mencionando a lo largo de este asunto. El siglo XVI va a estar marcado entonces. Por ahí tenemos documentos del Archivo de India de estos conflictos de grupos de negros coloniales que andan buscando la libertad, de los grupos blancos que quieren establecer el control, que tienen el poder a lo largo de este siglo y que nos van a llevar efectivamente a marcar, y los grupos estos que comercian maíz, que comercian la carne en cecina, la carne llevada al sol, que van a llevarlo a la zona de tránsito, va a haber tempranamente, amigo, esto que vamos a retomar más adelante, una lucha por el mercado. Por eso queríamos tocar este tema hoy, porque si vemos los sucesos que se han dado aquí en la península recientemente en la Vía de los Santos y Divisa, alguna gente puede creer que esto es de hoy, de ayer. No, esto tiene un antecedente de siglos que tiene que ver con la lucha del mercado, que tiene que ver con muchas otras costas por el monopolio de la zona de tránsito, y vamos a encontrar quejas de productores desde aquella época importante. Tengo más datos que quiero compartir con ustedes para desmitificar este asunto de que en esta parte del país la gente ha vivido un poco alegremente y que siempre ha recibido tranquilamente aquellas
aquellas cosas que el poder de la zona de tránsito o que los grupos de poder de la zona le han concedido. Eso no es cierto para alguien que se dedique a estudiar esta península. Y tempranamente decíamos desde el siglo XVI, esa es la base de muchas otras cosas. Si vamos al siglo, por ejemplo, XVII y al siglo XVIII, vamos a ver conflictos que van a estar relacionados con la tierra y el uso de la tierra, que van a estar relacionados con el control que va a ejercer la Iglesia Católica en estos siglos, que la Iglesia Católica que también va a ser dueña de tierras y que va a tener también cofradías. Uno puede ver la historia de esas cofradías en los archivos de Parita, los archivos de la Villa de los Santos, archivos de las tablas, por ejemplo, o archivos de Pocrí de los Santos. Incluso archivos más tempranos, como es el caso de Guararé, que archivos que datan de 1869 a esta fecha. Hay entonces conflictos importantes. Por ejemplo, en el siglo XVII, 1600 y tanto, creo que si mal no recuerdo, 1668 para allá, surge un conflicto porque la corona, por ejemplo, ordena abolir en áreas de Parita, por ejemplo, y en la zona, el camarico. ¿Qué era el camarico? Una especie de impuesto que tenían que pagar los indígenas que producían maíz y otras cosas, que tenían que pagar en especie a los españoles y a los grupos que detentaban el poder en esta península. Y se quejan amargamente en los documentos del Archivo de India de que se oponen a que se deje de pagar el camarico, porque los indios tenían que producir maíz, tenían que darle un pedazo de esa producción, había que entregarla a la iglesia y a otros grupos de poder. Y entonces estos grupos que habían vivido de la producción del maíz de los indígenas, como algunos sacerdotes, por ejemplo, porque eso hay que decirlo, es así, la iglesia ejercía un control económico y un control político y un control religioso y derivaba recursos de eso, como en este caso que estamos hablando, como en el caso de el camarico en el área de Parita concretamente, donde hay quejas precisamente, oposición a... ¿Y esto qué es? Siglo XVI, estamos hablando de un conflicto social surgido por el control que se ejercía. Y porque estos grupos querían seguir controlando la producción porque derivaban recursos económicos de este tipo de situaciones. Y esto va a llevar tempranamente a enfrentamientos entre grupos campesinos contra los grupos de poder aquí en la zona oriental de la península, en la costa norte, sur, este de la península, conflictos entre grupos de poder de aquí con grupos de poder de Panamá, también que vamos a ver que eso va a explotar posteriormente, esos enfrentamientos entre campesinos y grupos dominantes, y el poder se ejercía en la Villa de los Santos y los grupos principales de poder, los conflictos se daban aquí en la Villa de los Santos, se daban en Parita, particularmente, sobre todo con más fuerza en el caso de la Villa de los Santos, porque esta era un área básicamente agropecuaria y derivaba desde aquella época parte de su riqueza del agro. Eso va a ser así hasta los 5 centurias posteriores. En los próximos 500 años vamos a encontrar esta situación y estas exigencias de grupos que vivían en esta parte del país con los campesinos. Esos campesinos que después van a ser campesinos españoles y van a ser campesinos mestizos también, porque los indígenas van a desaparecer desde el siglo XVIII
pero se van a combinar naturalmente y vamos a encontrar una lucha entre grupos campesinos con grupos que controlan la tierra, entre ellos la iglesia, y también algunos grupos de poder que controlan la tierra, como va a ser sobre todo el área de Parita hacia el norte, hacia lo que ahora es Divisa, donde la iglesia va a controlar grandes extensiones de tierra. También lo vamos a encontrar y van a ser conflictos de tierra por el control de la tierra que tenía la iglesia de Santa Liberata o Santa Librada. Tenía tierra en las cabezas de Pedací. Esas tierras que bordean las tábolas también pertenecían a la iglesia en aquella época, que tenía ganado, caballar, vacuno, porcino, y todo esto estaba relacionado con la apropiación de recursos. En el caso de las cofradías, que eran organizaciones que tenía la iglesia que administraban los bienes de un santo. La gente brindaba cosas a los santos, pero esas riquezas eran terrenales y había que tener una organización y había cuando uno revisa la lista de quiénes eran los cofrades, uno se da cuenta que eran los grupos de poder aquí en esta parte de Azuero. Y voy a decirlo bien claro, lo que vamos a encontrar en estos siglos, aunque aquí no hay latifundios, hay más minifundios, también es una rapiña por la tierra. La tierra va a ser la génesis del conflicto y de las cosas que produce esa tierra. Eso es historia documentada. No es un cuento de tío conejo. Eso es lo que uno encuentra cuando estudia la península. Por eso incomoda cuando se producen algunos procesos de violencia y la gente quiere pensar que es de 3 días atrás. No, esto está ligado a la propia estructura económica, política y del poder de la península a través de los siglos. A veces esos grupos de poder, como en el caso de las tablas, que van a exigir ya que van a exigir la separación del control de la iglesia, porque la iglesia de San Atanasio controlaba las demás iglesias. Pero hacia 1798, por alrededor de esa fecha, los tableños, y tenemos el documento, exigen que se separe la iglesia ¿y a qué se debe? Al control, a la autonomía que se buscaba desde aquella época y del control que significaba el rol de la iglesia en esta parte del país. Gracias a Rolando Palma, que nos sigue, a Rosario Cano y Simeón Mendoza, a Osiris Carrasco Castillo, muchas gracias, a Giselle Marián Vargas Ten, a Dimas Aurelio Díaz Garrido, a Luis Pinzón, a George Curani Skinner, a Victorino Chávez y a muchos otros, a Pantaleón García Betancourt, colega del área de Coclé, catedrático universitario con grandes ejecuciones. De eso se trata, los conflictos en esta parte del país, los conflictos y luchas sociales en Azuero. Mire, estamos apenas por el siglo XVII, 1600 y tanto, y mire usted las cosas que van a ir surgiendo en ese siglo y en el siglo XVIII, ¿verdad? Esa situación, ese caldo de cultivo del problema de la tierra y de quién es la tierra y de quién es la producción y qué vamos a hacer con el mercado y a dónde vamos a vender los productos, se va formando en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Por eso vamos a encontrar, si uno, digamos, le sigue la pista a estas situaciones, uno se va a dar cuenta que todo este asunto va a ser crisis en el siglo XIX y va a ser crisis
en un suceso que es más que un problema de independencia, el grito santeño de 1821, de la Villa de los Santos. Detrás de ese grito, lo que hay es un conflicto de poder, de grupos humanos que ya no le veían sentido a estar unidos, por ejemplo, a España. Pero debajo de eso están los grupos de poder de la villa y otros pueblos principales en alianza con grupos de Natá, y es esa lucha agraria. En el fondo, el 10 de noviembre no solamente es un proceso de independencia, es producto de una lucha agraria, de esa alianza de Natá con la Villa de los Santos, y por eso vamos a encontrar conatos en el siglo XIX en diferentes pueblos que no van a fructificar, como el caso de la Villa, pero que van a expresar un malestar de una gente que quiere vivir bien, que quiere ser libre, que quiere tener un mercado fijo, y para eso el proceso de independencia va a tener, eh, va a ser la expresión de ese fenómeno. Cuando uno va viendo estas cosas de estos conflictos, porque son conflictos agrarios, insisto, son conflictos agrarios, son conflictos políticos, eh, y es en el fondo un deseo de deshacerse de grupos que históricamente en los siglos anteriores han controlado. En el caso de Azuero, con relación a la zona de tránsito y a lo interno de la península, entre grupos campesinos y grupos que controlaban, que eran los que manejaban el mercado, porque esta zona eh, va a dominar la producción más allá de Natá y va a desplazar tempranamente a Natá desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de producción, para hablar de este periodo interesante. Bueno, el tema, amigos, el tema es conflictos sociales, conflictos y luchas sociales en esta parte del país. Francisco Eduardo Bernal Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Igualmente a Jessica Caballero, Jorge Mayorga, Carlos Acambra Palomino, Edwin Luis Quintero, Reinaldo Batista Gutiérrez, Marvin Pineda, José Danilo Robles Mendoza, Rafael Ángel González, bueno, y sigue la lista, Omar Shipson Jiménez, Daniel Lorenzo y otros que vamos a tratar de ir mencionando a lo largo de este encuentro, de esta tertulia y la conversación que es a través de los mensajes que usted nos envía escrito. El tema, queremos dedicar un poquito más de tiempo a un fenómeno agrario y político que se va a dar en esta zona. Después de 1821, de unión a Colombia, que se va a producir la separación de España y la unión voluntaria a Colombia después de el 28 de noviembre de 1821, con su antecedente en el 10 de noviembre de ese mismo año. Del 21 al 50 apenas pasan 30 años. Y en el 50 vamos a tener un gran conflicto, las luchas que han sido señaladas por algunos historiadores como conflicto entre familias, pero que no son en el fondo conflictos entre familias. Las sublevaciones campesinas de la década del 50 en Azuero es en el fondo la válvula de escape de esto que estamos hablando hace un rato, de los siglos anteriores, y de campesinos que comienzan a hastiarse y que comienzan eh, a, a buscar una solución. Y no atinan a dar la solución. Por eso van a estar bajo el dominio de Pedro Goitía Meléndez, que va a ser el hombre que introduce el liberalismo. Porque detrás de esto vamos a encontrar el conflicto entre las ideas conservadoras y las ideas liberales en Azuero, que van a tener esta expresión en estos conflictos de muertos, en estos conflictos de campesinos
con hachas al hombro, con campesinos que van a dar muerte a sacerdotes y que van a dar muerte a otros personajes, que aquí vamos a señalarlos importante. Mire usted cómo a través de estos siglos este problema no resuelto, el problema agrario no resuelto, el problema de mercado no resuelto, el problema de la tierra no resuelta, va a tener una expresión extraordinaria en este periodo, muy bien estudiado por Armando Muñoz Pinzón, en un extraordinario texto que últimamente salió la reedición. Esto nos lleva a datos interesantes. Por ejemplo, el 8 de enero de 1852 matan en las minas de Herrera a un personaje llamado Domingo Sisto, que era un comerciante. Y lo matan en el marco de esas sublevaciones campesinas que se van a estar dando en esta península. El 8 de enero de 1852. Y en ese mismo año, apenas 2 meses después, miren cómo el problema no resuelto va a ir haciendo que los campesinos de esta península traten de resolver el asunto con violencia. El 4 de marzo de ese mismo año de 1852, asesinan en la villa de Dos Santos un cura. Se llamaba José de las Nieves Angulo. Pero no lo asesinan porque querían matar al cura. Lo asesinan porque lo confunden con su hermano, Lucas Angulo, y lo matan saliendo de la iglesia en 1852. Que después Lucas Angulo va a ser un personaje político, el hermano del cura asesinado, cuando sale del templo de San Atanasio. En el marco de esos fenómenos sociales caldeados, porque no había solución al problema agrario y porque la gente no estaba muy clara en aquella época. Estamos hablando de grupos campesinos analfabetas en su gran mayoría, liderados por Pedro Goitía Meléndez, de ideas liberales, ¿no? Del liberalismo que se abre paso en Azuero, exigiendo una sociedad distinta, alejada del control conservador de la tierra y del control absoluto también de la iglesia. Esa es la situación en la década del 50 del siglo XIX. El siglo XIX en Azuero va a ser un siglo muy convulso. No solamente el problema de la tierra, que se va a expresar, por ejemplo, en supresión, en creación de provincia, eliminación de la provincia, cambios de cabecera. La cabecera es la villa la mayor parte del tiempo, otras veces es PC, otras veces intentan hacerlo en las tablas. Y tengo otro dato, mire, el 19 de enero de 1856, empecé, destruyen la casa del prefecto José del Peña. La destruyen los campesinos porque lo que querían era aumentar impuestos en el periodo colombiano. Y esos movimientos, porque había que pagar más impuestos, y hubo ese movimiento social y político agrario, que en el fondo tiene las causas que hemos señalado, pero que se expresa aquí como una pelea teóricamente por aumentos de impuestos. Destruyen con hachas la casa del prefecto, que sería como el juez de aquella época. 27 de enero. El 9 de septiembre de 1856,
asesinan en Macaraca al cura José María Franco, que era conservador, que era aliado de los grupos conservadores de Parita y de Santiago de Veraguas. Lo asesinan los campesinos del área de lo que ahora es Herrera y Los Santos. Y lo sacan de la iglesia y lo llevan a la cárcel de Macaraca y lo asesinan allí, al cura José María Franco. Esto va a tener sus repercusiones. Por ejemplo, eso va a hacer que la provincia de Azuero, que había sido creada, si mal no recuerdo, en abril de 1850, la van a eliminar en 1855. Y va a desaparecer la provincia de Azuero como tal. Y después ese nombre va a terminar dando nombre a la península. Pero hemos visto en los archivos de la Villa de los Santos la firma de este sacerdote. A propósito, una firma hermosísima, dicho sea de paso. Me impresionó ver la caligrafía de este sacerdote conservador de la Villa de los Santos. Esto significa que aquellas cosas que se habían planteado el 10 de noviembre de 1821 en el marco de las luchas libertarias no se habían concretizado todavía. 30 años después, lo que se pretendía hacer el 10 de noviembre no se había logrado. Y las ideas conservadoras seguían permanentes. Porque la libertad, por ejemplo, de los negros coloniales no se va a dar hasta la década del 50 en la Unión a Colombia. En este periodo también. Porque había gente que rechazaba y querían tener el control del negro colonial todavía como esclavo. Mediados de la década del 50 del siglo XIX. Mire usted la cantidad de conflictos no resueltos que esconde una región que la gente la ve nada más como folclórica, como la tierra del folclor, como la tierra del carnaval, como la tierra de la pollera, como la tierra de los acordeones. Hay un problema aún no resuelto. Por eso van a ser puestos presos esos campesinos y van a ser ajusticiados. Van a ser ajusticiados el 19 de mayo de 1857, en PC concretamente. En los archivos de PC está el documento, donde el cura se refiere a que fueron ajusticiados. 4 campesinos van a tener que pagar en 1857 el luchar, porque la situación cambiara un poco a favor de ellos. Van a ser ajusticiados Celestino Cano e Hilario Vega, que eran de la parroquia Macaracas, 2 macaraqueños. Y van a ser ajusticiados Ramón Medina y Merced Medina, que eran de la parroquia de Chitré, en 1857. Ahí está el documento en el templo de PC, que da fe de que habían sido ajusticiados esos campesinos que se sublevaron y que por algún motivo mataron al sacerdote Franco en Macaracas en aquella época. Todavía en la década del 60, 1868, 21 de octubre, el general Buenaventura Correoso, porque en ese momento los liberales tenían el poder, va a reprimirle un levantamiento conservador aquí en la Villa de los Santos. En los alrededores de la Villa de los Santos, donde se van a dar estos conflictos. La misma lucha que se van a producir y cuando arrestan a Francisco Gutiérrez. En esa área donde está un puentecito saliendo de la villa hacia Macaraca.
ahí pegadito a la villa. La Ravelo que llaman. Ese sector es un sector histórico. Tengo la impresión que por ahí estaba antiguamente el camino. Bueno, el caso de este levantamiento conservador, eso fue el siglo XIX. Luchas políticas y donde muchas veces la carne de cañón fueron los campesinos de Azuero, que eran conservadores o que eran liberales. Eh, Conflictos por la capital de la provincia. Bueno, el tema, amigos, el tema de los conflictos sociales, aquí en la península de Azuero. Hago un alto para reconocer a Javier Abraham Vergara Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, Digna Martínez, Marco Andrade, por ejemplo, agradezco a ver por aquí, a Rolando Palma, habla de los conflictos entre los Goitia y los Fábrega, tuvo sus inicios en asuntos sobre la tierra y el mercado agrícola. Claro que sí, lo que estamos hablando es que en el fondo aquí en Azuero hemos tenido un conflicto agrario de siglos, conflicto no resuelto, lo que cambia es la forma, pero las expresiones siempre van a tener como el que paga los platos, los campesinos que viven aquí en la zona. Gracias a Eric Rojas Villalaz, a Guina Martínez, a Manuel Salvador Gutiérrez, a René García, a Malvis Villarreal, Cristobalino Santos Rivera, Leila Pérez, Gabriel Zambrano, Melidet Castro Marín, Virginia Montenegro, la profesora, saludos para ella, Jorge Luis Vázquez, Cristobalina Santos Rivera, Rafael Benavides Iturralde, entre otros, Tomás Mosquera. Estamos hablando, amigos, de los conflictos en la península de Azuero, que como usted puede ver, no son recientes. Y mientras no se resuelvan, van a seguir a través del tiempo saliendo por cualquier motivo, como los recientes de Divisa o los recientes de Santiago, ¿no? El siglo XX. El siglo XX vamos a tener a campesinos apoyando a Porras en la guerra de los 1000 días. Campesinos que se van que van a formar parte de esos batallones. Así como vamos a tener algunos batallones en 1821, los vamos a tener en la guerra de los 1000 días. Campesinos que luchan por una libertad un poco difusa, ¿no? Y que van a ser también, de alguna manera, víctimas de esas peleas por el poder en Panamá, en la zona de tránsito, entre conservadores y liberales, ¿verdad? Y van a haber promesas de siempre, promesas no cumplidas. A partir del siglo XIX, los políticos. Hoy tengo un ensayo, Los Gamonales en la región de Azuero, para que usted conozca quiénes son las familias que han dominado Azuero desde el siglo XIX. Pero en el siglo XX va a renacer el problema de la tierra. Los liberales van a crear leyes para privatizar la tierra. Una tierra que era más de tipo colectiva. Y lo que van a resentir esas leyes liberales van a ser los campesinos de Azuero. Y se va a incrementar la lucha por la tierra. Y muchos campesinos van a ser expulsados. Y vamos a tener otra vez el problema del mercado y otra vez de la producción. Y en los años 20 los ingenios de agua dulce. Y los liberales van a crear leyes para impedir que la gente produjera a través de la caña de azúcar alcohol. Y va a haber un monopolio del alcohol. Y ese monopolio del que vivían una gran cantidad de grupos campesinos en Azuero
esa destrucción de esos alambiques, esa compra posteriormente de ingenios que había aquí que desaparecen a partir de los años 20, van a crear un problema agrario muy serio. Ese es el origen de la migración santeña y de la migración eh, herrerana, para hablar en términos actuales. Eh, la gente no va a tener de qué vivir y va a tener que irse de aquí. La gente nuestra lo va a racionalizar diciendo que van buscando nuevos horizontes y que son gente que quiere superarse, que no cabe duda que hay eso. Pero el problema es porque no hay formas de vida y porque han destruido la base social. Y eso se va a dar en la República. Y por eso toda esa gente que va a ir a la ciudad de Panamá va a ser producto de la destrucción de esas formas de vida agrarias que durante siglos, con todas las dificultades, el hombre de esta tierra la había mantenido. Eh, Ese es el primer golpe en el siglo XX contra eh, las estructuras agrarias y contra los grupos campesinos de esta zona. En los años 20 vamos a tener otro problema. La Tennessee Fruit Company. El monopolio de la tierra que la entrega el gobierno a, para construir bananeras en Tennessee. Van a tener el monopolio, las 3/4 partes del distrito de las tierras fértiles de Tennessee, las va a monopolizar una empresa bananera, que fracasa por la crisis de los años 20 en Estados Unidos, el famoso crack del 29, y que creó un problema que no había mercado el guineo que se estaba produciendo en Panamá y que se quería producir en Tennessee. Y allí viene el asunto. Ese es otro gran, y va a haber conflictos porque allá había gente en esa época de Tennessee y va a haber control de tierra de la bananera de los campesinos que ya estaban asentados allí, ¿no? Eso me recuerda a otras cosas que van a ir pasando con los grupos eh, que viven de la tierra y de la ganadería en esta parte del país. Mire, por eso surge una federación de sociedades santeñas en la década del 40 y la década del 50, que van a ser gente un poquito más ilustrada, van a estar lideradas por algunos santeños y herreranos que egresan de universidades, que ya tienen más educación y que quieren mejores días. Y que lograron cosas interesantes, esa Federación de Sociedades Santeñas, que desapareció. Pero ya en la década del 40 la gente estaba comenzando a entender en la península que tenían que estar organizados para resolver algunos problemas. Y después van a venir las cooperativas a finales de la década del 50, como un sistema organizado que van a ser agropecuarias, que van a ser a cooperativas de ahorro y crédito, que después se van a transformar en uso múltiple eh, y van a estar formadas por maestros que en el fondo son campesinos que han estudiado en Santiago, de Veraguas en la Normal, y que van a estar muy golpeados por los agiotistas. Eh, en el siglo XX se diversifica este asunto y van a haber respuestas como la Federación de Sociedades Santeñas. En los años 70, el problema agrario que los militares van a querer enfrentarlo con los asentamientos campesinos, eh, que van a fracasar en Azuero, naturalmente, porque van a surgir en una tierra de minifundio, de pequeña propiedad, y eso del trabajo de tipo colectivo, de la tierra de todos para que todos trabajen y se distribuyan, va a ser extraño. Eso en el fondo es lo que va a haber detrás de los asentamientos campesinos, que son expresiones de estos grupos, de esta acción agraria en esta parte del país. Y luego
nos vamos acercando a, a la década del 80 y 90. Entonces viene otro intento de monopolizar la tierra, que es la introducción de la minería en Azuero, que va a crear un conflicto aún no resuelto. Por eso surge el Frente Santaño contra la Minería, que van a ser gente de extracción campesina, preocupados por que otra vez eh, hay ahora sí alguien que es de la gran propiedad. Mineral Cerro Quema tiene actualmente una injerencia sobre 15.000 hectáreas. Nadie, ni en el sueño más extraño en los 500 años de historia, pensó que alguien iba a tener en esta tierra de minifundio y de pequeña propiedad y de conflictos agrarios la existencia de una mina en el espinazo de la cordillera donde nacen los ríos. Ese es el origen de que va a ser otra respuesta agraria en esta parte del país. Eh, entonces vamos entendiendo, cuando nos vamos acercando a esto, a cómo van a surgir las luchas de los productores, que van también a caracterizar el siglo XX, que por esa existencia de minifundio y de pequeña propiedad, la gente no va a lograr articular una respuesta colectiva. Y eso es lo que va a surgir de la segunda mitad del siglo XX hacia el siglo XXI. Tímidamente formas organizativas de los agricultores, de los ganaderos, incluso de los sectores comerciales también, que van a ser comercios pequeños en su gran mayoría. No va a haber un control mayoritario de, de una o dos familias, como va a ser la tónica en otras latitudes y otras áreas, otras áreas nuestras. Eh, Cuando llegamos al siglo XXI, se agudizan las contradicciones sociales en Azuero. Los conflictos se van a hacer mayores. Eh, Agradezco siempre eh, a la gente que nos sigue, Secundino Villarreal, a Berta Herrera, a Tomás Mosquera, que ya lo mencionamos, bueno, a tanta gente, a Silsa Navarro, a Zoilo Domínguez, que nos sintoniza allá en Panamá, a la profesora Yanega de Grasal, a Dimas Barrios, a Aura María Rodríguez Bernal, Carlos Vargas, Walquiria Cedeño, Melisa de Barrios, Fide Solís, Digna Raquel Saavedra Mendieta, bueno, a Chevito Rodríguez. Disculpen que no menciones, tenemos una lista larga allí. Sí, agradecerles a esta hora que hablamos de los conflictos en la península de Azuero. Ahora tenemos otro panorama. Más gente con formación, más gente que ha visto otro mundo. Y esos problemas agrarios no resueltos, esos problemas de mercado de los que estamos hablando, esa lucha por las tierras, tengo la impresión que se va a agudizar, porque no hay soluciones a corto plazo. Y porque ahora no solamente hay un control de la tierra de proyectos mineros, sino que el monopolio de la tierra está creciendo. 50 hectáreas para arriba está creciendo la propiedad de la tierra. Hay también compras de la costa, la apertura de los mercados por turismo y toda una serie de cosas. Y en el centro de toda esta cosa están esos campesinos que surgieron en el siglo XVI, esos hombres mestizos que quieren mejor cosas para los suyos. Y lo que hemos visto es la destrucción del agro. Como no hay políticas agrarias y como hay monopolios en la ciudad de Panamá, eso está haciendo, es un caldo de cultivo
peligroso, muy peligroso lo que estamos viviendo en Azuero si no hay soluciones para esos problemas que durante 500 años se han venido acumulando y que están a punto de explotar. Usted ve la reacción en divisa. Es muy fácil condenar a unos productores, achacarle todo tipo de cosas. Pero esos hombres que vienen del siglo XVI son víctimas de otro tipo de violencia de la cual no se habla, la violencia institucional. A lo largo de mucho tiempo han sido víctimas de la violencia institucional y han sido mansos por mucho tiempo. Y de vez en cuando han explotado, como en 1856, la década del siglo XIX, o principio del siglo, o en la década del 90 del siglo pasado, y en este siglo. Este es de verdad lo que hay en los sucesos. Yo no estoy justificando nada. Estoy diciendo que es muy cómodo decir que hay que dialogar de gente que está cansada de diálogo y que sigue teniendo a través del tiempo, lo que cambia es la forma, pero los problemas siguen siendo lo mismo. Con otras generaciones, pero el problema agrario sigue sin resolver. La concentración de la tierra sigue aumentando. Los hombres de la península siguen migrando para San Miguelito, para Darién, para Chorrera, para muchos otros lugares para poder subsistir. Porque no había un gobierno en el periodo, en los diferentes periodos, que los haya atendido de verdad. Las ideas básicas, para resumir ya a esta hora. Problema agrario no resuelto, que tiene una disputa por la tierra, que tiene un problema de lucha por el poder, que tiene un problema político. Súmela a esos campesinos también, sectores políticos partidistas que no han resuelto los problemas que tiene nuestra gente. Y que durante siglos, desde el siglo XIX, le han prometido que ahora sí se va a resolver. El problema no es aquí quién va a ser el presidente. Eso es irrelevante. El problema actual es quién va a enfrentar los problemas agrarios y va a buscar una solución. Y va a evitar que en la península de Azuero estas situaciones no cojan otro sendero alejado de lo pacífico. Porque la gente sí sabe que tiene problemas. A lo mejor algunos sectores no entienden históricamente lo que ha pasado, pero lo viven en carne propia y saben que algo no marcha bien. Y a veces no atinan y a veces pueden cometer cosas que no son la más adecuada porque hay una ausencia de políticas agropecuarias. Pero esos productores han descubierto que en la organización está la solución de sus problemas. Tomó siglos entenderlo, comprenderlo. Amigo, eso es lo que hay en la península. Y podríamos con este esquema analizar al resto de la República, con otras variaciones, pero lo que usted va a encontrar es lo mismo que hemos descrito de una u otra manera. ¿Qué es lo que se avisora? Lamentablemente, luchas sociales. Si no hay solución, se van a incrementar las luchas sociales. Y no confunda usted a ese hombre que es parrandero, que le gusta el carnaval, que le gusta estar en los bailes de acordeones.
Detrás de eso hay un orejano. Detrás de eso hay un hombre pensante. Detrás de eso hay un hombre que va a producir, que tiene su ganado, mucho o poco, que siembra mucho o poco, pero que siente que en los últimos tiempos trabaja y no tiene nada, que le pagan tarde. Ojo con eso. Ojo con el problema que estamos teniendo. Nosotros no tenemos un agravamiento de situación social tipo Colombia o tipo de otros países, pero es grave y está creciendo. Y necesitamos soluciones. Una solución dialogada del problema agrario, de diálogo, con un calendario, con fechas concretas, con políticas bien definidas, porque el Estado y los gobiernos son nuestros gobiernos y tienen la obligación ética, moral, de solucionar nuestros problemas. Porque ahora está el problema de la importación, que en el siglo XX se ha hecho mayor. Y está también los acuerdos internacionales, con quien sea. Problemas con España, problemas con la presencia francesa, la presencia estadounidense y ahora la presencia china. La lucha por el mercado. Atención, porque esa solución tiene que ser dialogada y tiene que ser integral, pero tiene que ser de respeto y de ambas vías. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para buscar una solución pacífica, pero ya se cansaron de que le peguen mentiras, de que le digan que ahora sí van a solucionar el asunto. Los gobiernos que vengan van a tener que amarrarse la cintura en este país, porque no solamente va a ser los campesinos de Azuero. Haga la lectura correcta, porque el problema indígena es un problema también agrario y político. El problema de la negritud, el problema de los campesinos de diferentes áreas. El hombre del campo se cansó de que le digan manuto y rajado del otro lado del puente, campesino así con ese término cargado de cosas. Eres un campesino. Ah, si vives allá eres un orejano, vives en el monte. No, esta gente del monte está ilustrada. Esta gente del monte ya no es la misma. Y ahora sí sabe por dónde es el camino. Y va a exigir cosas. Lo que usted va a ver de ahora en adelante es mayores exigencias. Y esa lectura tienen que hacerla correcta los distintos gobiernos. Manuel H. Cigarrista, muchas gracias por seguirnos. Roberto Solís, Alberto Bisuetti, muchas gracias al amigo de Alberto, Valentín Domínguez, Olga Espinosa, Adriel Pérez, Albi Solís, Catalino Salinas, Isaac Enrique Peralta, Ariadna Rivera, profesor Rubén Espitia, saludo para él, María Olimpia García Castillero también, y muchas otras cosas. Ya no estamos para que nos prohíban las cosas, para que nos digan no produzcas más caña de azúcar, porque eso es malo para ti. El problema del monopolio. Esta es la visión que hemos querido dar esta noche del problema, del origen realmente de los conflictos y los problemas agrarios en esta parte del país. Atención, políticos de la zona, políticos nacionales. Tengan cuidado. Comiencen a cambiar el discurso y comiencen a buscar soluciones, porque este país quiere vivir tranquilo. Si siguen como van a crear un país de conflicto. Ya están saliendo por allí.
de una u otra manera estos conflictos. Y lo que queremos es que se solucionen de manera dialogada, de manera inteligente eh, y con respeto al hombre del campo. El tema de hoy, conflicto y luchas sociales en Azuero. Muchas gracias por estar aquí en Ágora de Azuero.